Bueno, otra vez y de nuevo buenos días a todas y a todos. Yo creo que las jornadas que la Federación de Mujeres Progresistas, esta primera jornada de micromachismos, está siendo exitosa y no lo digo porque forme parte de la Federación, sino porque realmente yo creo que es así, es el sentir de todas vosotras y vosotros. Bueno, la Federación ha tenido a bien darme la oportunidad de estar hoy aquí presentando a un hombre al que sin duda las asociaciones feministas le deberíamos de tener en un alto reconocimiento, primero por ser varón y además, bueno, no por ser varón primero, sino porque es varón y además es feminista. Y ha estado siempre defendiendo y luchando por conseguir la igualdad real, y quiero subrayar lo de la igualdad real entre mujeres y hombres, y que ahora mismo, desde luego, él formó parte de que la igualdad legal entre mujeres y hombres, él desde luego formó parte de un gobierno en el que ciertamente le debemos mucho las asociaciones feministas, porque no en vano fue un gobierno que fue capaz de sacar adelante la ley integral contra la violencia de género y la ley de igualdad entre mujeres y hombres. Creo que él formó, estoy convencida, estoy segura que él formó parte de ese gobierno y por lo tanto muchas gracias, Miguel, por la parte que tienes en la elaboración de todas estas leyes que tanto han valido para que de algún modo tengamos una ley en la que no estemos nosotras fuera. Ciertamente ha habido un importante impulso legislativo en los últimos tiempos, tanto en España como a nivel internacional, pero estas reformas y cambios legales, aunque hayan mejorado y en mucho las condiciones de las mujeres y sean parte fundamental en su proceso de emancipación, sin embargo, no han cambiado de raíz al patriarcado, como lo hemos venido viendo a lo largo de toda la jornada. Necesitamos, de alguna manera, integrar estas reformas dentro de la sociedad. El machismo, que indiscutiblemente es el origen de la violencia de género, es una institución, como sabéis, no digo nada nuevo, inscrita en el seno de la sociedad, pero no ha sido nunca escrita. Esto, por tanto, oficial y jurídicamente está invisibilizado, lo que impide, por lo tanto, corregirlo o sencillamente abolirlo. Es, creo, por eso que estamos aquí, por eso estamos hablando de esto que decimos micromachismos, que no es sino una manera de machismo espantoso, pero que como nadie se atreve hoy en la actualidad a declararse como tal, lo hace de otra manera muchísimo más sutil. Bueno, a continuación tengo que presentaros, como no es de otro modo, el currículum de Miguel Lorente Acosta. La verdad es que es un currículum amplísimo, pero él me ha pedido, porque es muy generoso y sobre todo no le gusta hacer ostentación de todo lo que es, me ha pedido que reduzca en parte su currículum, por lo tanto me vais a permitir, de todas formas lo podéis tener ya sabéis que ahora en internet podéis enteraros de verdad quién es y todo lo que ha hecho, pero de todas maneras yo os voy a decir un pequeño resumen y yo creo que lo más destacable, o muchas de las cosas destacables de Miguel, es precisamente esta lucha codo con las asociaciones feministas, y esto es ya de por sí un gran mérito. Bueno, él es en la actualidad profesor titular de Medicina Legal en la Universidad de Granada desde mayo del 2012. Quiero destacar que, hablando como he estado hablando de su importancia en la elaboración de las leyes que han hecho que nosotras legalmente seamos iguales a los varones, fue delegado de Gobierno para la Violencia de Género desde abril del 2008 a diciembre del 2011. Ha hecho múltiples publicaciones, concretamente yo no sé, he comentado con él si eran 80, me dice que más o menos, no tiene mucha idea de todas, pero son muchas más probablemente. Ha escrito 11 libros, libros que nos han servido a muchas y a muchos, espero, para poder reflexionar sobre el tema de la violencia de género. Su último libro es Tú haz la comida, que yo cuelgo los cuadros, que en sí ya el título es significativo justo para el momento en el que nos encontramos. Tiene 14 premios, no me permite que los lea todos, pero yo le he pedido permiso para por lo menos decir uno, más que nada porque es nuestro premio, y entonces lo voy a decir. Justo le dimos en 1999, como veis, nosotras ya éramos pioneras y sabíamos que tenía mucho que decir, le dimos el premio Mujeres Progresistas en su 9ª edición. Yo sé que le hizo mucha ilusión, es así, y nosotras encantadas de que lo aceptara. Claro que qué va a decir si estamos nosotras aquí delante. La verdad es que es miembro
de varias sociedades científicas, tanto en España como en el extranjero, que no voy a enumerar, entre otras cosas porque algunas probablemente estén en inglés y no es mi lengua. Ha tenido estancias en el extranjero y ha hecho, por supuesto, ha contribuido a difundir su sabiduría no solo aquí en nuestro territorio español, sino también fuera de nuestras fronteras. Tiene otros muchísimos méritos que mis compañeras, que son muy eficaces y eficientes, me los han enumerado todas, pero disculparme porque me ha pedido Miguel que no los diga, porque si no, además, le quitamos tiempo para su ponencia, que supongo que será espléndida y enriquecedora. Cuando tú quieras, Miguel, tienes la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias. Esto de que te presenten al final tiene la posibilidad de que te termines conociéndote a ti mismo, porque nunca del todo sabes quién eres, y cuando un día te encuentras ante el espejo de lo que es la palabra, pues también te ayuda a situarte, porque muchas veces ese recorrido en el tiempo te hace recordar no el mérito último, sino todo lo que llevó a ese premio, que efectivamente lo guardo con mucho cariño, y fue quizá mi primera aproximación en términos de reconocimiento a lo que era la lucha feminista y el conocimiento feminista, ¿no? Entonces sí me hizo muchísima ilusión y de alguna manera le dio más sentido y significado a todo lo que hasta este momento voy haciendo, porque siempre el currículum ya es pasado, ¿no? Por eso tampoco hay que hacerle mucho caso. Está bien para saber por qué estás aquí, pero evidentemente nada de eso va a servir para cuando salgamos de aquí. Ya tendrás que hacer algo nuevo, algo diferente sobre esa línea y tratando de abrir nuevas vías, ¿no? Quiero agradecer a la Federación la invitación, la iniciativa de haber organizado estas jornadas sobre micromachismos, porque es algo que necesitamos ir mirando y, como todo lo micro, pues necesita una lente especial, ¿no?, para poder ser consciente de esa realidad. Están afectando como una bacteria o un virus es capaz de acabar con una población, pero no la vemos. Y eso es cierto, que para poder verlo tenemos que poner esas lentes de aumento, esas lentes de conocimiento, que nos permitan enfrentarnos, detectarlo y poder cambiarlo y modificarlo, ¿no? Y el hacerlo aquí en Madrid, le decía a Yolanda que esta mañana he cogido el AVE en Córdoba a las 8:56, que es el AVE que tomaba yo cuando venía a la delegación del Gobierno cada lunes, y por lo tanto ha sido un viaje que me ha recordado toda esa experiencia complicada, dura, pero enormemente gratificante y maravillosa, que fue formar parte del Ministerio de Igualdad. Y aunque el AVE era el mismo, la vía era la misma, el paisaje es completamente distinto. Es decir, la situación de la igualdad, la situación social, la situación económica es completamente diferente, y el mirar por la ventana he visto cosas muy distintas a las que yo veía cuando venía en aquel entonces, ¿no? Y yo creo que tenemos que seguir recuperando la iniciativa para hacer de ese paisaje ese lugar donde podamos convivir, ¿no? Y voy a empezar ya, para no seguir en esta línea. Voy a hablar de pie porque me enrollo menos. Entonces, así trato de ajustarme mejor al tiempo. ¿Este? ¿Sí? Hola. Bien. Parece que está uno en el Congreso de Diputados y Diputadas. En fin. Voy a hablar del posmachismo como una trampa, ¿no? Porque realmente, lo hemos dicho muchas veces, el machismo, los hombres no han hecho otra cosa a lo largo de la historia nada más que cambiar para seguir igual, ¿no? Entonces, ese cambio adaptativo, no transformativo, permite ir, digamos, tomando posiciones nuevas en contextos diferentes, pero siempre sin renunciar a lo que es la posición de poder, de privilegio, de ventaja, de beneficio que han ocupado los hombres, porque al final son los hombres los que hacen del machismo una referencia cultural para toda la sociedad, pues las que han permitido tener esa capacidad adaptativa para mantener siempre lo que le ha importado, que era la posición de poder. Lo demás da igual, si tenemos que ocupar tiempos distintos, espacios compartidos en lo público, en lo privado, asumir ciertos roles, abandonar otros, vale, siempre y cuando que eso me permita seguir manteniendo la posición de poder. Por lo tanto, el posmachismo, cuando hablamos de posmachismo, estamos hablando de machismo, eso que quede claro, es decir, que no dé la sensación de que estamos hablando de algo diferente al machismo, sino que estamos hablando de machismo puro y duro, pero es verdad que con una estrategia distinta. Realmente el posmachismo es una forma diferente, como veremos, de hacer la reivindicación tradicional para que todo siga igual en esa situación adaptativa para nada transformativa. Y hablar de machismo significa hablar de lo lógico, de lo coherente, de lo normal, de lo necesario, de lo adecuado, de todo lo que ha tenido sentido
y todo lo que ha permitido que las cosas que ocurran en un momento determinado pues se analicen bajo la referencia de la posición de los hombres. Lo que para los hombres, para lo que la cultura ha sido o ha significado determinados hechos. Y eso ha hecho que gran parte del problema esté invisibilizado alrededor de lo que es el resultado. Y no hemos olvidado, y hoy precisamente hemos cambiado un poco la perspectiva, nos hemos dirigido hacia las causas, hacia algunos de los factores que dan lugar a esos resultados que sí somos capaces de criticar, porque la sociedad en todo momento ha tenido un umbral para considerar lo que es admisible y lo que es inadmisible. En todo momento ha habido una ley que ha condenado algo en términos de resultado, pero el umbral ha ido bajándose, eso es cierto, ha ido bajándose, pero aún sigue existiendo un umbral. Y lo importante que tenemos que ser conscientes es que lo que ahora consideramos que es un gran logro y que es completamente una situación normal, superada, una situación conseguida, dentro de unos años nos demostrará que era una barbaridad, que era una injusticia en sí misma. Esta mañana se ha hecho referencia a temas relacionados con la cultura, a temas relacionados con el humor, ¿no? Cuando ahora vemos vídeos de humoristas, de Martes y 13, de Benny Hill, pues ahora vemos la barbaridad que es, o que son, pero cuando ocurría eso no era una barbaridad. Y muchas de las cosas que están ocurriendo ahora y que no somos capaces de detectar como una barbaridad, como una injusticia, como violencia, como un machismo, dentro de unos años seremos capaces. Luego todavía estamos inmersos en esa situación de normalidad aparente que nos lleva a aceptar ciertas cosas que son causa de los resultados que luego cuestionamos. Por eso es muy importante que entendamos el machismo como la desigualdad. El machismo no es una construcción al margen de lo que es la jerarquización, la estructura social. El machismo es lo que le da sentido a la organización social. No es algo diferente a la política que se hace a nivel internacional, a la política económica, a la política empresarial, a la organización de la sociedad en cualquiera de su ámbito. ¿Por qué? Porque está tomada bajo la referencia de lo masculino como elemento, digamos, de liderazgo y como los hombres capacitados para llevar a cabo aquello que está tomado sobre la referencia de los hombres. Es decir, a veces tenemos el error de pensar que el machismo es algo que solamente hace referencia al género y que solamente es criticable cuando supera un determinado límite. Es decir, ¿cuándo es un chiste machista? Pues cuando se ha dicho que es muy borde. ¿Cuándo un piropo o un comentario es machista? Pues cuando es muy borde. Pero cuando no, cuando se considera que es un halago, que es una atención, que es una consideración, lo estamos integrando como parte de esa normalidad. Por lo tanto, el machismo no solo hace referencia, tiene su sentido inicial, primigenio y fundamental en lo que es el género, porque es el que da sustento, es como la célula que sostiene todo el tejido, que luego es la estructuración social sobre esas referencias masculinas. Y por tanto, la célula de la desigualdad del género es la clave para entender todo lo demás. Pero abarca a todo lo demás, no es independiente a todo lo demás, como también se ha apuntado esta mañana. Por lo tanto, el machismo es la propia desigualdad en sí. No es una desigualdad, aunque haya muchas desigualdades, pero la idea de que hay elementos que son o que tienen un valor añadido sobre otros, basándose en las ideas, en las creencias, en el estatus, en lo que es la orientación sexual, en cualquier elemento, eso fue construido sobre la referencia hombre-mujer en el Neolítico. Y a partir de ahí, cuando tú sacas ventaja de ver que tu posición es ventajosa, pues vas uniéndole elementos para que sea más ventajosa en ámbitos cada vez más diversos, más distintos. Por lo tanto, esa construcción del machismo, que es la desigualdad, es una construcción de poder. Y por lo tanto, como también apuntaba Mercedes, beneficia a quien está en la posición de poder. Y quien está en la posición de poder no quiere perder su posición de poder. Por eso son resistencias, por eso son ataques, por eso son críticas, por eso inventan nuevas formas para defender sus privilegios, como es el posmachismo. Y el posmachismo no es neomachismo, el neomachismo es una reivindicación del machismo tradicional con nuevos argumentos, con nuevas estrategias, pero defendiendo esa posición clara y directa de que lo masculino tiene más valor. El posmachismo juega para aparentar una superación del machismo. Los posmachistas se definen como que son los verdaderos defensores de la igualdad, como que quieren cosas para los hombres y para las mujeres, pero no como las mujeres o los movimientos de igualdad que son feministas y que solamente quieren cosas para las mujeres. Entonces juegan con el lenguaje y por eso da la sensación de que superan el machismo, cuando en realidad es, como veremos, un refuerzo de esa situación de ventaja, de beneficio, de privilegio que ha ocupado
han ocupado los hombres a lo largo de toda la historia. Por eso decía que no debemos delimitar el machismo a lo que es el sexo-género, sino que debemos de considerarlo como el elemento primigenio fundamental que permite el refuerzo, que permite consolidar la referencia existente sobre la desigualdad hombre y mujer y darle sentido a todo lo demás, y que no debemos de considerar el machismo como una exageración de lo normal y criticar solo el exceso de esa exageración. Porque en eso entramos en la trampa que es el propio posmachismo, ¿no? El decir, bueno, no te pases, joder, tampoco es para tanto, es un chiste, es una cuestión sin importancia, lo del lenguaje no sexista no es porque sea no sexista, es que hay que ser económico con el lenguaje como una de sus reivindicaciones, etcétera, etcétera. Siempre hay argumentos para intentar, de alguna manera, camuflar esa situación. Y eso permite la invisibilidad, como se dice, y la invisibilidad incluso en las consecuencias más graves. Cuando se dice que hay 700, que se han producido 700 femicidios, mujeres asesinadas por parte de sus parejas o exparejas, lo que se tiene que decir es que son 700 hombres que han asesinado a sus parejas o exparejas, porque si no, al final sigue siendo todo un problema de las mujeres. Y cuando sabemos que en España se producen 593.038 casos de violencia de género, como ha demostrado la macroencuesta, tenemos que decir que son 593.038 hombres que maltratan a sus parejas o exparejas, porque esa es la forma de ir rompiendo los límites y el camuflaje que el propio posmachismo va elaborando sobre la sociedad. Una sociedad que ante esos resultados, y lo pongo como elemento gráfico, considera que la violencia de género es un problema grave para el menos del 1%. Fijaos que básicamente lo que arroja el resultado es que no llega al 1% y solo cuando hay, por ejemplo, como ocurrió en agosto, un mes con 9 homicidios, al mes siguiente sube al 1,2%. El porcentaje de la sociedad que considera que la violencia de género es un problema grave. Es decir, que todo lo que estamos hablando en su manifestación más grave no es considerado como un problema para la sociedad de manera mayoritaria, sino solo para un porcentaje muy pequeño, del cual, aquí no viene recogido, pero en otros estudios que analizamos siempre cuando hablamos del barómetro del CIS, prácticamente es un 80% de mujeres los que consideran que es un problema grave. Los hombres ni siquiera lo consideran a ese nivel mínimo de problema grave o como problema grave. Por lo tanto, estamos hablando de esa situación, y estamos hablando de esa situación porque la sociedad, cuando vemos cuál es la percepción y el significado que le dan a las conductas, vemos que en la Unión Europea, no estamos hablando solo de España, sino que en la Unión Europea, cuando éramos 27, los porcentajes son similares en España y en la Unión Europea, pero hay un 3% que considera que la violencia de género es aceptable en alguna circunstancia. Y de ese 3%, un 1% considera que la violencia de género es aceptable en cualquier circunstancia. Es decir, que la cultura, la referencia que nos damos para articular la convivencia y las relaciones dentro de ella, ya acepta de entrada, sociológicamente, no estamos hablando de juzgados, no estamos hablando de hospitales, estamos hablando de la gente en su casa, la gente por la calle, piensa en un 3% que es justificable la violencia contra las mujeres. Y en España vemos luego resultados también similares a los de la Unión Europea, porque cuando el resultado se ha producido, incluso en sus manifestaciones más objetivas, más graves, violencia física o sexual, hay un 15% de la población, más de un 15% en España, que no considera esa violencia como grave. Y por lo tanto no cree necesaria la adopción de medidas, la adopción de leyes, la adopción de recursos, la adopción de ningún medio para combatir algo que no considera grave. Luego vemos cómo la construcción se va cerrando y cómo los barómetros del CIS coinciden. El último que se hizo sobre violencia de género se hizo en noviembre del año 2012, se publicó el año pasado, ¿no? Y habla de cómo se justifican, cómo se aceptan, incluso la violencia sexual, prácticamente para el 1% de la población ve aceptable ese tipo de conducta. Evidentemente las ve aceptable porque las justifica sobre que las mujeres provocan, que las mujeres dicen que no cuando quieren decir sí. Siempre hay un argumento para asumir esa conducta que claramente, objetivamente, se ve como una conducta negativa. Y por eso la esencia de toda esa construcción, lo que hemos estado hablando esta mañana, y lo que nace y donde nace el posmachismo, y de ahí la dificultad para cambiarlo, está en la cultura en sí. Hoy hemos hablado de la cultura como expresión digamos, cultural. Pero la cultura, básicamente, lo que se insiste los estudios y en todas las aproximaciones antropológicas, es conocimiento. La cultura realmente es esa capacidad de crear conocimiento a lo largo de la historia, de darlo como una especie de pool común para darle sentido, significado, para establecer las identidades de hombres y mujeres y a partir de ahí establecer la convivencia y las relaciones. Es decir, cultura es conocimiento. Luego, dentro de esa cultura hay expresiones culturales a través del arte, de la literatura,
de las diferentes manifestaciones culturales. Pero nace todo de ese conocimiento que Frank de Waal muy gráficamente y muy escuetamente dice es el conocimiento, la expansión no genética de costumbres e información. Y tenemos la transferencia genética, pero esa es propia individual de cada uno, y luego la relacional, lo que es el convivir, lo que es la sociedad, es el conocimiento que nos da la cultura. Y él insiste porque dice que es un aprendizaje mediatizado por otros. La cultura, el conocimiento que adquirimos por vivir en un contexto cultural determinado dentro de una sociedad, no viene dado por otros, no lo llevamos dentro. Si nos sacan de esa cultura, podemos incorporar otro conocimiento distinto como parte de nuestra cultura. Cuando se han dado casos de niños, sobre todo, que han sido encontrados en parajes solitarios en la selva, como el pequeño salvaje, estaban aculturizados, no tenían cultura porque estaban solos, no tenían a nadie que pudiera transmitirle ese conocimiento. Y ese conocimiento es, evidentemente, un elemento social. Luego, fijaos que si la cultura es conocimiento, si es un conocimiento, digamos, aprendido a través de otras personas, aprendido en la sociedad, y la sociedad son hombres y mujeres, pues claramente llegamos a la conclusión fácil de que no tenemos una verdadera cultura, que tenemos una especie de pseudocultura, una hemicultura, porque la visión, la percepción, las emociones, el conocimiento de las mujeres no se ha incorporado al elemento común que da sentido al conocimiento válido para establecer todas las relaciones, para dar significado a las cuestiones que ocurren y suceden dentro de esa sociedad donde la cultura ha dicho que las cosas deben de ser de una forma y que hombres y mujeres deben tener una identidad con unas funciones, con unos roles determinados. Por lo tanto, si lo de las mujeres no está dentro de ese conocimiento común porque no se les ha dejado estar, o porque cuando han estado no se ha incorporado lo suyo al elemento común, todo lo que es el afecto, el cuidado, toda esa visión de la parte más emocional, no se ha considerado importante para lo común. Se ha considerado importante para determinados escenarios de lo común, evidentemente trascendentales, pero siempre en espacios limitados. Espacios limitados, como era el hogar, y espacios limitados donde generalmente había un hombre que controlaba el que el espacio limitado fuera acorde, armónico, sintónico con lo que era la cultura, con lo que era la sociedad en general. Por lo tanto, vemos ese problema que ha existido en la sociedad y que sigue existiendo en la actualidad porque no hemos logrado, como se decía, hay que incorporar, lo decía Mercedes, hay que incorporar lo femenino como referencia y hay que hacerlo de manera activa. Porque cuando no lo hacemos y se producen cambios, las resistencias y los ataques es la respuesta primera que se produce. Es verdad que vamos ganando espacio, pero fijaos lo que ha ocurrido con violencia de género. Hemos vivido estos últimos años, hay un cambio social importante. Tenemos incluso normas, como ha mencionado la ley integral, la ley de igualdad y otras normas que con cierta visión transversal se han ido desarrollando, pero esos cambios y la introducción o la plasmación de esos cambios en leyes, en normas, ha sido gracias y consecuencia de la acción de las mujeres. Ni siquiera del convencimiento de los hombres, sino de la presión que las organizaciones de mujeres, que las mujeres de la política y en la política, que las mujeres en la academia han ido, realizando para que se asuma como parte del compromiso político, como parte del compromiso social. Luego, la transformación que vivimos en estos años es una transformación liderada y protagonizada fundamentalmente por las mujeres. Hay hombres que pasivamente se van incorporando o que por lo menos se van dejando arrastrar por los cambios, hay hombres que participan activamente, estamos viendo que hay pocos, que somos pocos, pero cada vez hay más hombres, pero fundamentalmente la mayoría de los hombres, bien desde el rechazo manifiesto o bien desde una teórica neutralidad que no es tal, están intentando, evitar esa transformación. ¿Y qué se traduce eso en la práctica? Pues fijaos que tenemos un ejemplo muy gráfico y es la macroencuesta de 2006 y la macroencuesta de 2011, es decir, estudio sociológico de la realidad de la violencia en 2006 y en 2011. En 2006, ya con la ley integral que se puso en marcha en diciembre de 2004, vemos que la violencia, el porcentaje de mujeres que habían sufrido violencia estaba en el 6,3%, eran 400.000 mujeres las que habían sufrido violencia al año, y en el 2011 las mujeres que sufrieron violencia, son 600.000, 10,8%. 600.000 mujeres. Es decir, en unos años en los que había una concienciación alta, en los que había información, en los que había asesoramiento, en los que había juzgados especializados, en los que había forenses especializados, en los que había policía especializada, en los que había servicios de atención especializados, en unos años donde había mucho recurso para combatir la violencia de género y para prevenir la violencia de género, ha aumentado la violencia de género. Puede parecer un contrasentido,
un sinsentido. De hecho lo es, pues no tendría por qué haber subido. Pero, ¿cuál es la explicación de esa situación? Pues muy fácil. Las mujeres que han iniciado un cambio social, que iniciaban una relación, cuando el marido les exigía, o la pareja les exigía, que asumieran ciertos roles por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ocupar ese espacio en la pareja, se han negado. Han dicho, ¿qué? ¿Que te planche la camisa? Yo he estado trabajando como tú todo el día. Si es que tengo una reunión muy importante y tengo que ir muy bien, vale, pues te la planchas tú y vas muy bien a la reunión. Entonces, ese tipo de... Y además muchos hombres te lo dicen, oye, entonces ¿para qué me he casado yo? Como diciendo, ojo, que yo me he casado con el pack completo, ¿no? Entonces, el pack completo incluye pues ese tipo de labores domésticas, ¿no? Entonces, cuando ha habido una crítica, es decir, una resistencia, una rebelión ante esas demandas, esas exigencias por parte de los hombres, el hombre ha intentado conseguir controlar, dominar, someter a la mujer recurriendo a la violencia. Y la diferencia respecto a otros años es que el 83% de las mujeres que han sufrido violencia en 2011 han salido de la violencia. Es verdad que la mayoría lo hacen por la separación, no por la denuncia, pero la crítica social se traduce en resistencia, en no aceptación de los roles tradicionales y acto seguido, cuando se intenta imponer bajo la coacción, amenaza, incluso bajo la agresión, pues salir de la relación de pareja. Por lo tanto, vemos la necesidad de armonizar ese cambio, de integrar las referencias de manera general y que los hombres también sean, digamos, partícipes de esa transformación. Por lo tanto, en este cambio no hace falta solo arrimar el hombro en cuanto a trabajo, sino que hay que arrimar al hombre. Y hay que arrimar al hombre en el sentido de evidenciar cuál es la posición de los hombres. Porque muchas veces lo decía cuando estaba en el ministerio, no, tenemos que llamar a los hombres para que no vengan, pero por lo menos para que sepamos que no vienen. Porque el problema es que ahora mismo, según algunos estudios, Luis Bonino ha trabajado mucho en esa línea, hay aproximadamente un 8% de hombres que se consideran igualitarios, hay aproximadamente un 10-12% de hombres que se consideran machistas recalcitrantes y luego el resto se considera neutral. Yo no soy machista, yo nunca he maltratado a mi mujer, yo tal, pero son teóricamente neutrales porque realmente no son neutrales. Porque cuando existe una realidad caracterizada por la desigualdad y la violencia, o te posicionas contra ella o estás haciendo para que continúe. No hay término medio. O haces algo para acabar con ella o estás haciendo, con tu pasividad, con tu distancia, para que la situación continúe. Y además son hombres que, al margen de facilitar la continuidad de la situación, de ser utilizados para generalizar lo posmachista como lo de los hombres, en ese universo masculino y en esa universalidad sobre lo de los hombres, además, cuando esos hombres entran en conflicto, cuando tienen un problema de pareja, un problema vinculado a lo que es esa posibilidad de recurrir a privilegios, tiran de privilegios. Luego no son neutrales, o son neutrales, entre comillas, hasta que lo necesitan. Porque cuando lo necesitan lo que hace es tirar de privilegios. Porque no resuelven los conflictos de manera dialogada, consensuada, pactada, sino que intentan imponer su posición bajo la amenaza o bajo la acción de la violencia. Por lo tanto, hay que arrimar al hombre. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos dos opciones. Retroceder hacia la desigualdad, que de alguna manera es lo que plantea el posmachismo con sus mensajes que ahora veremos, o bien avanzar hacia la igualdad, que es todo el movimiento de hombres por la igualdad, muy activo, muy vinculado al movimiento feminista, para ir de la mano hacia esa igualdad real. Pero el problema es que tenemos que identificar dentro de ese grupo qué es la sociedad o quién tiene la sociedad como un hombre de verdad, ¿no? Porque según la referencia, esto es para hombres y hace falta un hombre de verdad, hay dos tipos de hombres, los de verdad y los de mentira. Y el problema es saber cuál de ellos es el auténtico, ¿no? Porque cuando tú trabajas por la igualdad, y yo siempre lo cuento, pero me pasó cuando empezaba en el año 88-89 a trabajar ya desde como médico forense, al haber visto mujeres maltratadas y ver que eso no venía en los libros, ni me habían explicado, ni lo habían estudiado, y empezar a preocuparme por el tema, pues un día fui a tomar café, como todos los días, con los jueces y fiscales que había en Jaén, que éramos pocos, y un día me retraso y cuando yo llegué al tomar café se vuelve un fiscal y dices, cuidado que viene el traidor. El traidor. Era el traidor. No era el del pelo rizado, ni era el forense, era el traidor. De broma. Siempre lo digo, no echaron cicuta al café, ni nada de eso. Seguimos tal y tal. Pero el hecho de que yo estuviera preocupado en el año 88-89, no había ni sensibilidad, ni concienciación, ni nada de nada. Es decir, el hecho ya de que yo empezara a preguntar por allí, oye, ¿esto por qué lo hacéis así? ¿Esto por qué tal? ¿Por qué apliqué esta agravante? ¿Por qué esta atenuante? Tal cual, ya generaba cierta incomodidad como hombre, o como
profesional podía ser maravilloso, pero como hombre entraba en el ámbito de la sospecha, ¿no? Entonces eso era el problema de identificar los hombres de verdad y los hombres de mentira. Los hombres por la igualdad, no vamos a hablar de ellos, tienen la obligación, es decir, no han podido ser hombres por la igualdad o no han querido ser hombres por la igualdad, no porque había una incompatibilidad o un problema para que lo fueran, sino porque no han querido serlo. Eso es muy importante. No han querido serlo porque, evidentemente, para ser un hombre por la igualdad, para compartir y trabajar con el pensamiento feminista, tienes que deconstruir todo lo que tienes. No cabe en el mismo sitio. Es decir, esas son las contradicciones que comentábamos en el lenguaje. Es decir, tú no puedes ser igualitario en casa y luego ser un machista fuera de casa, o al contrario, un igualitario fuera de casa y luego un machista dentro de casa. O eres igualitario o eres machista. No hay opción, no hay término medio. Entonces, el proceso de deconstrucción es complicado, porque siempre llega un momento y dices, ostras, aquí no me cabe esto. Como contaba Mercedes con lo de los apellidos, ¿no? ¿Qué hago? Pues me cedo o no cedo. Entonces, esos son los elementos que hay que ir deconstruyendo para ir sustituyendo esa construcción patriarcal, histórica, tradicional, con referencias nuevas basadas en la igualdad. Por lo tanto, el papel de los hombres por la igualdad, esa línea que cuestiona la identidad, que genera ese conflicto con la cultura, la falta de referencias. Luis Bonino lo ha estudiado y lo ha destacado mucho cuando dice que efectivamente la mayoría de los hombres igualitarios son hijos de mujeres feministas o parejas de mujeres feministas. Básicamente la primera versión eran parejas de mujeres feministas y ya, conforme va pasando el tiempo, ya van haciendo niños que se crean en ese ambiente de igualdad y por lo tanto van adquiriendo esos valores. Pero como la igualdad supone una amenaza para lo que es la idea de ser hombre, como se sienten cuestionados como hombres, como se sienten incluso como hombres que pierden algo, no lo ven como privilegios, como se ha dicho, pero ven que pierden, entonces necesitan o se producen esos problemas y de ahí que hay una reacción que es la reacción del posmachismo, que es la idea de cambiar para ser igual. Pero hacerlo en un contexto en el que ya no se puede decir de una manera directa que las mujeres tienen que estar en la cocina, que las mujeres tienen que quedarse con los niños, que también se dice, porque el machismo sigue estando presente, sino que hay un sector dentro del machismo que utiliza un lenguaje más elaborado con el objetivo de generar confusión. Fijaros que el posmachismo lo que pretende es que se mantengan las referencias tradicionales que han permitido articular la convivencia sobre la desigualdad. Los hombres con esa posición de referencia y las mujeres con una posición inferior y de subordinación dentro de las relaciones. Y por lo tanto, ellos lo que buscan es generar confusión. No es porque se podría haber planteado una alternativa, una tercera vía, ¿no? Que dijera, por ejemplo, hombres y mujeres, igualdad de derechos, igualdad de salario, igualdad de todo. Pero, y sería la tercera vía, como las mujeres, eso de tener el embarazo 9 meses en el interior, desarrollan una sensibilidad especial, unas emociones, una hormona, las mujeres que tengan, con toda la ayuda del mundo, la vinculación al cuidado de los niños y niñas hasta los 3 o 4 años, por ejemplo. Entonces sería una tercera vía, ¿no? Todo igual, excepto la maternidad y el cuidado en niños y niñas, ni siquiera en ancianos, en niños y niñas. Pero no, el posmachismo no da una tercera vía. El posmachismo quiere el todo, lo de siempre, el que los hombres sean referencia, pero lo hace generando confusión. Juega con los micromachismos, necesita los micromachismos. El mecanismo es un lenguaje habitual para generar esa confusión, porque la confusión genera duda. Uy, esto que me están diciendo de que las mujeres tienen que ¿una cuota para qué? Pues eso es, incluso es cosificarlas, porque no están por ser mujeres, sino están por ser cuotas, no por su capacidad, sino porque son mujeres. Juegan con la duda a su vez genera distancia, no te preocupas del problema, la distancia genera pasividad y la pasividad, ¿qué hace? Pues que todo siga igual. Si no hay una implicación para cambiar las cosas, todo sigue igual. Todo continúa bajo esa misma referencia. Y por lo tanto, los mensajes del posmachista juegan con esa estrategia basándose en la neutralidad de que esto es lo mismo hombres para mujeres, ¿no? No queremos como las mujeres, esto para las mujeres, esto para las mujeres, esto para hombres, para las mujeres. El cientificismo, coger datos, algo objetivo. El feminismo es ideología, nosotros somos científicos, damos datos. Por ejemplo, el 70% de las denuncias son falsas. Ya hacen su lucubración y tal, pero es un dato, la gente se agarra al dato. La gente se agarra al dato y toma credibilidad al rato, porque también se ha dicho esta mañana, el dato hoy es una forma de actualizar el mito, porque ya viene del mito, de la mujer perversa. Entonces digo, la denuncia falsa, sí, pero 70%, eso ya sí. ¿Y por qué falsa? Porque se quiere quedar con la casa, con la paga y con los niños.
Entonces ya, perfecto, ya se cierra el ciclo. Ya hay una razón para llevar a cabo. Y luego el interés común basándose en eso, en que es la sociedad la que tiene que mejorar bajo esas referencias, no como las feministas que buscan solamente el interés de las mujeres porque quieren acceder a donde no serían capaces de acceder por sí mismas. Pues esto tiene su mensaje, ¿no? Que las mujeres no podrían llegar a ciertos puestos, a ciertos niveles, porque no tienen capacidad, son inferiores intelectualmente, como bien sabéis, pues esa situación de inferioridad intelectual, como dijo el exministro, ¿no?, pues la impide llegar a ciertos cargos. Entonces, ¿cómo se compensa esa incapacidad para llegar? Pues a través de la compensación de cuotas, etcétera, etcétera. Luego ese es el mensaje, y para eso la crítica hacia quien trabaja por la igualdad se basa fundamentalmente en interés económico. Aquí todas las personas que estamos aquí, cuando nos preocupamos de estos temas es porque tenemos interés económico, en sacar algo a partir de lo que estamos haciendo, diciendo. Todo es un adoctrinamiento. No se busca una reflexión basada en referencias normales, en referencias intelectuales, sino un adoctrinamiento. Y la forma, en muchas ocasiones, de cuestionar, y lo hemos visto con las ministras, lo hemos visto con expertos o expertas, la forma de cuestionar las referencias que se dan, que a su vez están atacando o cuestionando las referencias tradicionales del machismo, es, en vez de estar en el diálogo, en la contraargumentación, 70%, ¿dónde saca ese dato? Pues ese dato no es cierto, da igual, ahora lo veremos, ¿no? Pues en lugar de tener que enfrentarse, lo que hace es desacreditar la fuente. El feminismo es un movimiento, pensamiento adoctrinador que lo que busca es acabar con los hombres, quieren esterilizar a todos los hombres, buscan de ese tipo de mensajes, ¿no? El feminacismo, todo ese tipo, el embrismo, todo ese tipo de cuestiones, para, atacando la fuente, ya no hace falta atacar el mensaje. Si tú desacreditas a la fuente, todo lo que diga esa fuente desacreditada no tiene ningún valor. Entonces, es otra de las estrategias habitualmente utilizadas por el feminismo, por el posmachismo, y ahora tienen cierta referencia que es un poco lo que el otro día escribí como el hombrismo, que es poner el énfasis, porque antes hablaba en nombre de la cultura, en nombre de lo que es la igualdad real, ahora reivindica mucho al hombre como el hombre, ¿no? Entonces, una de las estrategias de comunicación que están utilizando ahora es poner al hombre como víctima, como verdadero perjudicado de la desigualdad, no las mujeres. Y dicen, los hombres tienen una supervivencia menor que las mujeres, la mujer tiene 85 años, el hombre tiene 80 años. Los hombres mueren mucho más en accidentes de tráfico, los hombres mueren mucho más en accidentes laborales. Los hombres tal, los hombres somos víctimas porque nos quitan la casa por denuncias falsas. Entonces el victimismo y la referencia del hombre como tal hombre, ¿no? El hombre superior intelectualmente, el hombre. Y ya no es la cultura, ya no es la sociedad, ya no es la convivencia, ya no es el bienestar, sino que ya es el hombre como elemento, digamos, de ataque injusto para de esa manera generar más respuesta emocional ante la situación del cambio social. Y luego el tema de las denuncias falsas, que es luego su gran lema, porque es el que más impacto produce en un tema tan grave como es la violencia de género, que sirve para posicionarse respecto a todo lo demás. Porque si tú aceptas y entiendes que la violencia de género es una violencia nacida de la desigualdad, no de alcohólicos y drogadictos, no de inmigrantes, no de enfermos mentales, al final te tienes que replantear muchas más cosas. Luego, el dique de contención lo sitúan siempre por la violencia de género porque es objetiva, porque aparece en los medios de comunicación, aunque solo sea en los casos más graves como son los homicidios. Y por lo tanto, jugar con las denuncias falsas genera mucha distancia, mucha pasividad y que todo sigue igual. Pero fijaos que las denuncias falsas, según los datos objetivos que existen, son escasísimas. Con diferencia, es el delito con menos denuncias falsas de todos los delitos del Código Penal. De hecho, en la memoria de la Fiscalía General del Estado de este año, en la página 311, suponiendo que todos los casos en investigación terminaran en condena por denuncia falsa, representarían en estos 5 años el 0,010%. Ese es el dato objetivo de las denuncias falsas. Ese es el dato objetivo. Pero ellos dicen que es el 70, el 80, incluso el 99% son denuncias falsas, e incluso utilizan argumentos como la no condena es denuncia falsa. El hecho de que no se pueda probar unos hechos que ocurren en la privacidad del hogar, que a veces se denuncian tarde, que a lo mejor no hay un resultado que pueda ser evidenciado por la persona que está haciendo el examen forense o el examen psicológico, pues eso ya lo utilizan como criterio objetivo de denuncia falsa. Y la propia Fiscalía General del Estado, en su memoria, esta fue la de 2012, dice que no se puede equiparar lo no probado con denuncia falsa. A mí me han robado... Uy, joder, ya me están investigando aquí. A interrogar aquí, la policía, no, yo no sé. A mí
me han robado en el garaje de casa, yo tengo una moto, me han robado los 2 espejos retrovisores. Gracioso. Total, voy, pongo la denuncia por ese cumplir y me dice policía, ya sabes, digo ya, así que no, no los va a volver a ver ni nada de eso tal y cual. Entonces yo llego a esa, a mí me han robado, pero no se puede demostrar que me han robado los espejos. Alguien puede decir, no, es que a lo mejor se lo has quitado tú. Pues sí, a lo mejor se lo he quitado yo y me quedo yo sin pasearme en la moto, ¿no? Pero bueno, a lo mejor se lo he quitado yo, ¿no? Pero el hecho de que no se pueda demostrar que me han robado los espejos de moto no quiere decir que no me lo hayan quitado. Yo cuando he cogido el coche esta mañana me miré en mi moto y estaba sin espejo, de verdad, os lo juro. Entonces, el hecho de que no se pueda demostrar que ha habido un hecho delictivo no quiere decir que el hecho no haya ocurrido. Pero ellos juegan con esa idea para intentar generar la confusión. Si no buscan convencer a nadie en términos absolutos, sino confundir, porque esa confusión es suficiente para mantener su posición. Y lo que realmente caracteriza la violencia de género es la no denuncia. Según la macroencuesta, se denuncia solo el 22% de los casos reales y va bajando. Como también se apunta, también ha dicho Marta, va bajando el número de denuncias, va bajando el número de protección, va bajando todo, porque la respuesta no está siendo la esperada por estas mujeres supervivientes que acuden a la justicia en busca de una respuesta judicial. Luego está toda la demás respuesta, ¿no? Pero tampoco está siendo la más adecuada. Y por lo tanto el posmachismo sigue jugando además con todo lo que es la cosificación de las mujeres, con la idea de provocación, porque eso es lo que necesita el posmachismo para seguir ejerciendo la violencia. Fijaos cómo la cosificación llega al extremo de utilizar la propia violencia, ya no digo la imagen sexual, sexualizada de las mujeres, sino la propia violencia como objeto, como parte de la publicidad. Parte de la publicidad no es que utilice a las mujeres, al cuerpo de las mujeres, a la imagen de las mujeres, no, a la propia violencia contra las mujeres como elemento de publicidad. ¿Os imagináis que se hiciera un anuncio en la publicidad de este tipo con argumentos xenófobos, con argumentos racistas, con argumentos ideológicos, con argumentos basados en creencias? ¿Os imagináis? ¿Creéis que habría algún medio capaz de publicarlo? ¿Creéis que si hubiera un medio capaz de publicarlo no habría una reacción institucional, además de social, inmediata para prohibir el anuncio? Pues con el sexismo, con la violencia de género, con 700 mujeres asesinadas en los últimos 10 años, con 70 mujeres asesinadas cada año, se permite. Se permite y se utiliza y se ve como algo normal. Igual que con el humor, tampoco es para tanto, esto es publicidad, pues esto es publicidad, ¿no? Entonces, son los elementos que refuerzan toda esa situación basada en las ideas y referencias que la cultura como conocimiento nos sitúa y nos pone como adecuadas. Y para ejercer la violencia, sobre todo esa violencia cotidiana, esa violencia habitual, esa violencia de género en la pareja, en la sociedad sexual, en todas las formas de violencia, hace falta, y es fundamental, la deshumanización del objeto de la violencia. Deshumanizar, dejar de verla como persona a la persona que sufre la violencia. Aquí lo somos más gráficos y lo llamamos cosificación. Cuando tú cosificas al objeto de la violencia, a la persona que recibe la violencia, todos los frenos morales, de carácter, reflexivo, todos los elementos desaparecen. Y tú te justificas en la propia violencia. Y te justificas en culpabilizar a esa persona de la violencia que está sufriendo ella, porque la pones como responsable y como causa de la violencia. Y por eso, incluso en las agresiones sexuales, vemos cómo existe toda una construcción social basándose en la actitud, comportamiento, conducta o elementos de la relación de las mujeres para justificar la violencia sexual como parte del juego de relaciones dentro de la sociedad. Y esto hace que el porcentaje de condenas por violencia sexual, por violaciones, teniendo en cuenta que se denuncian como mucho el 20%, el porcentaje de condenas no llega al 6%. De hecho, la mayoría de los estudios, el último más reciente de Goldon, habla de un 1%. De un 1% de condenas en violencia sexual sobre los 20% denunciados. Es decir, el 99,9% de los violadores quedan impunes. Es el delito con más impunidad de todos los delitos. Y eso ocurre porque hay una sociedad y una cultura que establece elementos para, de alguna manera, impedir que se llegue al fondo de cada uno de estos casos y, por lo tanto, reforzar con todo este tipo de conducta la desigualdad y la violencia dentro de esa situación, que es a lo que contribuye el posmachismo con sus mensajes, con sus argumentos, con sus elementos, disimulando, minimizando y dando un significado, porque la cultura tiene la capacidad, la doble capacidad, en términos generales, de condicionar las conductas y los comportamientos
y de darle significado cuando ocurren fuera del espacio contemplado como adecuado. Es decir, la sociedad dice, hombre y mujeres, posición desigual, hombre controla, mujer sometida. Eso es lo normal, ahí no hay problemas, no ocurre nada. Un ejemplo, lo he comentado más de una vez, una mujer, un día voy a dar una conferencia en un pueblo de la provincia de Jaén, nada, muy al principio de todo este movimiento, año 2000, 2001, por ahí aproximadamente, y termino la conferencia, se me acerca una mujer mayor, y, ay, muchas gracias por venir al pueblo, aquí no viene nunca nadie a hablarnos de estas cosas, ni de nada, porque aquí está, no se ve muy bien, de igual, nada, que me ha gustado mucho, y de pronto se queda así muy como parada, y se me dice, no piense usted que mi marido me maltrata, ¿eh? Digo, no, yo no pienso nada, digo, no, pero no lo vaya a pensar usted, que yo he venido aquí porque a mí estos temas me interesan. A mí mi marido nunca me ha puesto la mano encima. Y me dice, claro, que yo tampoco le da motivo. ¿No? Y esa es la clave, es decir, la cultura lo que te dice, hombre aquí, mujer aquí, no hay problema, no problema. ¿Qué ocurre? Que un día el marido le pega a la mujer, por lo que él ha considerado. Yo soy el que decide la razón para usar la violencia. ¿Qué ocurre? Que entonces la sociedad da significado y dice, estaba alcohólico, o había bebido, o era muy celoso, o se le ha ido la mano, o... Entonces ya establece el significado de esa conducta. Entonces tiene el doble efecto de generar conducta, de hacer que las cosas no salgan de esos límites que ella establece como adecuada, la cultura, y que si ocurre, pues darle un significado para que no haya un rechazo frontal, para que no haya un posicionamiento crítico frontal. Si en España mataran a 70 taxistas, 70 joyeros, 70 repartidores de telepizza, 70 lo que fuera, cada año uno, otro, habría una revolución. Una revolución. Pero que maten a 70 mujeres cada año, 70, ni al 1% de la población considera que eso es grave. Porque estamos preguntando directamente sobre violencia de género, no sobre desigualdad, situación de las mujeres, no, sobre violencia de género. Pues esa es la realidad que genera la cultura machista y a la cual contribuye la estrategia post-machista a través de su argumento. Fijaos que estos son tweets, bueno, a mí, ya sabéis, que si alguien me sigue en el Twitter, pues yo tengo más perseguidores que seguidores. Pero bueno, también se muestran ellos así y también sirven para que la gente vea de qué estamos hablando, ¿no? Pero fijaros que cuando hablamos de violencia contra las mujeres, pues rápidamente lo de la alteración psíquica, pues lo utilizan como justificación, ¿no? Es decir, fijaros que esto fue ante un homicidio, ¿eh? No estamos hablando en teoría. Matan a una mujer y si no le matas a una mujer es un ataque de cuernos. Ya le da significado, ya es culpa al hombre e inculpa a la mujer, como pasa con el lenguaje. Directamente ya la estás poniendo ahí en una posición determinada. Y fijaos con el tema de la violencia psíquica o el uso de alcohol y drogas, como ellos ya utilizan estadísticas que las presentan y son muy convincentes para quien quiere creerlo, evidentemente, porque no tienen datos, que hablan del 70% y del 95%. Y el análisis de las sentencias por homicidio que realiza el Consejo General del Poder Judicial, y yo formo parte del grupo de expertos, el porcentaje de casos donde se considera la alteración psíquica como atenuante o eximente, es decir, eximente es lo más grave, pues fíjate, solo un 2%, en total sería un 7%. Y el bebida alcohólica o drogas, un 4%. Pues ellos ya hablan que entre los dos, 7 y 4, vamos a la escuela, 95. Normal. Si donde es 0,010 ven 70, 80, pues donde 7 y 4, 95, como toda la vida. En fin. Y luego, por ejemplo, otra cosa que también, pero todo esto genera, es decir, en el Twitter es muy gráfico porque es muy inmediato, genera la violencia de muchos hombres que se consideran injustamente denunciados y que se nota, bueno, aparte de los insultos, ataques, que evidentemente a mí me da igual, pero son hombres que en un momento determinado están dispuestos a utilizar la violencia, no contra mí, sino contra su entorno, contra su pareja, contra su expareja. Fijaros en la barbaridad que es decir que en España se suicidan 8.935 hombres por divorcios abusivos. Divorcios abusivos. Cuando ese año, el año 2010, donde se hace referencia a esto, según el INE, todos los hombres que se suicidaron, todos, por abusivos y sin abusivos, son 2.456. Ya escribí, porque utilizaron este argumento en el año 2009, y me imagino que en los cruceros, ahora por el Caribe y por el Mediterráneo, que están muy baratos, los hombres se tiran y como nunca lo encuentran, pues suman la diferencia, digo yo, vamos, es la única explicación, para que de 2.456 constatados pasen a 8.013.
No sé, me parece una situación, pero que esto genera mucha indignación porque hay quien cree que realmente las mujeres están matando a los hombres de otra forma. Y es lo terrible. Y eso lo hace el posmachismo, que es machismo, pero lo hace el lenguaje posmachista que vemos cómo se utiliza completamente. Y fijaos cuál es la reacción de la sociedad. Aquí tenemos un alcalde que habla de que los inmigrantes piden ayudas o están en dependencia para beneficiarse de las ayudas económicas y el fiscal le abre unas diligencias por incitación al odio. Un alcalde, el de Vitoria, y otro alcalde dice una situación que claramente sitúa a las mujeres como provocadoras, como perversas, como que van contra los hombres que incitan más al odio, esas declaraciones, y no se hace absolutamente nada. Nadie ha abierto diligencias previas para tratar de averiguar qué había detrás de esas manifestaciones, ¿no? Vemos cómo el significado va cambiando porque estamos hablando de una posición de poder basada en la desigualdad como normalidad. Y solo cuestionamos el machismo cuando se produce una manifestación, un resultado por encima del umbral y muy por encima del umbral, porque si no se integraría de otra manera. Por eso no se dice nada de lo que hemos estado comentando. Fijaros la realidad sociológica de nuestro país según el barómetro del CIS de marzo de 2014. Resulta que los hombres están realizando un porcentaje en cuanto al trabajo fuera del hogar, 97,3% lo hacen más las mujeres, y el tiempo libre, que lógicamente todos los derechos, todos los privilegios de más, es porque se lo has quitado a otra persona. Esto es como la energía, ni siquiera se destruye, se transforma. Si no los tenemos en igualdad, los tenemos en desigualdad. Y si están en desigualdad es porque se lo has quitado a alguien. No hay posibilidad de buscar derechos en Marte, con la Curiosity. Porque alguien puede decir, uy, en la Curiosity ha encontrado bajo una roca un derecho. Y dice el hombre, para mí, pues, ojo, ya tiene un derecho más. No, si tú tienes derecho es porque se lo has quitado. Si tienes privilegios es porque se lo has quitado a alguien, ¿no? Y si tienes privilegios por ser hombre es porque se lo has quitado a las mujeres. Si lo tienes por ser blanco es porque se lo has quitado a los otros. Si lo tienes por ser católico es porque se lo has quitado a las religiones. Entonces, esos son los elementos que tenemos en la sociedad y que evidentemente son privilegios, que no quieren perderse. Y por lo tanto se defienden con los argumentos y con las acciones que sean necesarias. Por eso fijaos que hablar de igualdad, hablar de una asignatura como educación para la ciudadanía, se considera como un adoctrinamiento, ¿no? Y hablarle a los niños, a las niñas, a los chicos y a las chicas de la normalidad del maltrato, de que es una cosa que ocurre en la familia, todo eso, incluso de la violación como algo adecuado, incluso la violación como elemento, digamos, grave, ¿no? Cuando todo eso se hace y se dice, fijaos que el significado que se le da desde la cultura es completamente distinto. Es muy claro, es decir, hablar de igualdad, hablar de prevención de la violencia de género, hablar de responsabilidad en los mismos términos entre hombres y mujeres, eso para la cultura es adoctrinar. Hablar de desigualdad, hablar de violencia de género como resultado y hablar de perpetuar la sumisión de las mujeres es educar. Claro, porque transmites ese conocimiento dado como adecuado, como propio, para las generaciones futuras. Pero ese es el significado que se le da a una situación clara y objetiva como es esa. Por eso, todo lo que sea potenciar esa educación adoctrinadora, facilitando incluso la separación, pues incluso se plantea y se propone y se lleva a cabo como parte de la reforma educativa. Y la segregación pasa a ser parte de la realidad, de nuevo, después de muchos años, que ha sido pues, claramente criticada y cuestionada. Y fijaos también otro ejemplo gráfico, como cuando vemos las principales empresas y vemos que el 90% de los directivos son hombres y el 10% mujeres, eso no se considera una cuota. En cambio, cuando intentamos corregir la desigualdad y poner como mínimo un 40%, de mujeres, se considera una cuota. Pues el 90-10 es tan cuota como el 60-40. Lo que pasa es que el 90-10 es la cuota de la desigualdad, la cuota que impone el hecho de que el hombre está más capacitado o que tiene más disponibilidad, más flexibilidad para asumir las responsabilidades de una gran empresa que las mujeres, y no lo contrario. Por lo tanto, son cuotas, pero son cuotas de la desigualdad porque son forzadas. No hay criterio para entender que sea normal que el 90-10 es algo aceptable.
pero se ve normal porque es sintónico con la posición que la cultura establece como en referencia. Porque, como se dice, ¿no?, la superioridad intelectual, pues se supone que es la que debe facilitar el que los hombres puedan llegar a esas cuotas basadas en ese machismo que permite que luego, efectivamente, no solo el prejuicio, sino los obstáculos que se tienen que encontrar estas mujeres para poder llegar a esos espacios. Por lo tanto, y termino ya, tenemos que invertir para invertir. Tenemos que cambiar la realidad. Tenemos que hacerlo de manera activa, como se ha propuesto esta mañana, y tenemos que ser muy conscientes de que no solo tenemos que cuestionar los resultados, que es importante, es lo primero de tener la hemorragia, pero tenemos que ir hacia las causas de esa hemorragia, porque si no, se cambiarán las formas, se cambiarán los argumentos, se cambiarán las propuestas, pero seguiremos bajando en la desigualdad, porque esa situación que decía al principio, que no está limitada a exclusivamente al género, a la situación hombre-mujer, es lo que estamos viendo en la sociedad. Entonces, igual que existe un post-machismo en cuanto a los planteamientos tradicionales del machismo, también existe un post-conservadurismo, es decir, una teórica superación del conservadurismo, del neoliberalismo, bajo argumentos que tratan de reforzar las posiciones neoliberales, las posiciones conservadoras de toda la vida. Y fijaos cómo esos mensajes o ese postconservadurismo se caracteriza por utilizar lo que utiliza el postmachismo en la relación hombre-mujer. Y cuando se dice que utilizan mensajes de la izquierda, pues desde esas posiciones, Tea Party, por ejemplo, habla del nuevo feminismo, ¿no? Es decir, que el feminismo clásico es rancio y, por tanto, tenemos que hablar de un nuevo feminismo. ¿Y qué es un nuevo feminismo? Según los planteamientos, sí, términos muy generales, ¿no? Pues el nuevo feminismo es que la mujer sea fundamentalmente esposa, madre y ama de casa. Y dice, eso no es nuevo, ¿eh? No, pero hay una diferencia. ¿Cuál? Pues que ahora lo hace queriendo. Genial. Pues ese es el nuevo feminismo. Es que la mujer sea mujer, como decía también Gallardón, y que lo haga pues con esa posición de voluntad, que nadie se lo impone, ojo, lo hace porque quiere. Esa es la teórica diferencia respecto a la situación tradicional. Pero fijaos que también ahora se está cuestionando a raíz de las desigualdades y de cómo unas pocas personas tienen más dinero que los 2/3 de la población, etcétera, etcétera, pero eso de refundar el capitalismo, eso lo dijo Sarkozy en plena crisis. Y por lo tanto, dicen, no, el problema no es el capitalismo, sino que tenemos que refundar el capitalismo. Entonces, como si alguien dice, no, le han pegado un tiro, le han matado, no, el problema no es que le han pegado un tiro, es que pegarle el tiro por la espalda. Al final va a morir igual, porque el problema es el tiro, no es si se da por de frente o por detrás, ¿no? Entonces, ese tipo de argumentos como el decir que la crisis se ha debido, por ejemplo, a una falta de verdadero neoliberalismo, sino que el mercado no ha sido verdaderamente libre, pues entonces están jugando con los mitos y con los elementos de siempre, o, como se dice muy todavía en el presente, que la mejor política social, el mejor seguro social es el trabajo. Y por lo tanto, el trabajo de cualquier manera. Y estamos llegando a la sumisión social, no voy a decir absoluta, pero sí completa. Es decir, cuando una mujer te dice, mi marido me pega, pero por lo menos le importo, que te lo dicen, no me pega porque me pega para corregirme, porque todavía le importo, porque me quiere y quiere en el fondo que sea una buena mujer, una buena esposa, una buena madre de casa. Pues ese mensaje que dicen mucho las mujeres maltratadas, me pega pero por lo menos le importo, es lo que estamos oyendo ahora en las radios, diciendo, tengo un trabajo de 12 horas, me pagan 400 euros, pero por lo menos tengo trabajo. Que es al final la sumisión. El aceptar cualquier situación y el considerarte incluso reconocido, reconocida, por el hecho en sí de tener una situación de privilegio respecto a todos los demás. Entonces, eso es el postconservadurismo que estamos viendo, evidentemente, bajo la idea patriarcal machista de la organización jerarquizada, donde el poder no solo se mantiene, sino que se busca acumular más poder. El poder no tiene sentido en sí mismo, sino es para acumular más poder. Cuando hay alguien muy rico y dice, la fortuna es más del mundo, pues veis que cada año tienen más. Y dice, oye, tío, pero si vas a vivir 7 vidas si vivieras, o como Walt Disney te van a congelar y aunque te descongelen 7 veces no te vas a poder gastar el dinero. ¿Para qué quieren más? Pues nada, más. ¿Por qué es el poder eso? El poder tiene ese componente de acumulación y por eso en una relación de violencia, cuando el hombre tiene una posición de total dominio y sumisión de la mujer, sigue ejerciendo la violencia, sigue sometiéndola más, porque es parte del poder en sí mismo y por eso avanzamos hacia la desigualdad y dentro de esa desigualdad que aquí se ve en lo material está totalmente construida sobre la desigualdad de género, sobre la desigualdad hombre-mujer. Donde más desigualdad social, material hay, más desigualdad hombre-mujer existe.
Y eso es un elemento que está ocurriendo a nivel internacional e incluso se está intentando utilizar la desigualdad de género en determinados lugares del planeta, que ya no son distantes, para mantener un estado teóricamente igualitario de bienestar en la parte de Occidente. Es decir, que nuestro bienestar y nuestra igualdad está construida sobre el malestar y la desigualdad de otros lugares del planeta, cosa que no podemos permitir. Por tanto, tenemos que avanzar hacia el futuro, pero no podemos hacerlo con la mirada puesta en el pasado. No podemos hacer el futuro con las referencias del pasado. No podemos construir esa nueva convivencia tomando como válidas las referencias del machismo. Y, por tanto, tenemos que cuestionarlo como tal construcción y tenemos que cuestionar todo su mensaje, sea a través del posmachismo, de los micromachismos, de cualquier elemento o argumento que trate de reforzar y mantener y perpetuar lo que es el machismo tradicional. Muchas gracias.